Esta noche, Donald Trump y Joe Biden parecen estar de acuerdo en una sola cosa. Es necesario hacer algo urgente en términos de seguridad fronteriza. El presidente de Estados Unidos y su virtual rival a la Casa Blanca visitaron la frontera sur del país y mostraron diferentes visiones sobre cómo afrontar la crisis migratoria. El presidente Biden, en lo que fue la segunda visita a la zona durante su gobierno, se concentró en lo que está funcionando y aseguró que ha llegado el momento de hacer algo en la zona. Folks, it's real simple. It's time to act. It's long past time to act. Por su parte, Donald Trump se centró en lo negativo y calificó la situación como una invasión. Escuchemos. But this is a Joe Biden invasion. This is a Biden invasion over the past 3 years. I call him Crooked Joe because he's crooked. He's a terrible president, the worst president our country's ever had. La presencia de los dos en el lugar muestra la innegable relevancia que el tema migratorio tiene en la campaña hacia la Casa Blanca. De hecho, para bien o para mal, Donald Trump lo tuvo bien presente durante su visita. Veamos. They like Trump. Can you believe it? Y es que la inmigración es el tema más importante que actualmente enfrenta el país. Es lo que dice la más reciente encuesta sobre el tema realizada por la firma Gallup. Y mientras los republicanos dicen que se necesitan tomar medidas contundentes, los demócratas sostienen que los republicanos simplemente no quieren llegar a un acuerdo para ello en el Congreso. Estamos analizando esta noticia desde todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel preguntándoles, buenas noches para ustedes. ¿Qué tal vieron a Trump? ¿Qué tan bien o mal vieron a Biden? Empiezo contigo, Heidi. ¿Qué tal viste a Biden? ¿Cómo lo viste durante la jornada? Bueno, la realidad es que Biden no solamente fue allá a admitir que sí existe un problema, también fue a hablar de la forma en la que en este momento están intentando resolverlo. Porque vemos que los republicanos dicen, pero hace 2 años Biden esto. Se trata de ahora, se trata de acatar un problema que existe, que los demócratas y tanto los republicanos quieren resolver y por órdenes de Donald Trump no están haciéndolo. Y cuando empezaste a hacer la introducción dijiste que ambos tienen algo en común y es la urgencia con la que tiene que hacerse eso. Estoy en desacuerdo. ¿Sabes por qué? Porque si Donald Trump tuviera una urgencia de acatar este problema, no le hubiera dado la orden a los republicanos de que no pasaran la ley que intentaron pasar tanto los demócratas como los republicanos, porque él lo necesita para su campaña política. Así que Donald Trump no tiene una urgencia. Él tiene una urgencia de utilizarlo a su favor para su campaña política, pero no de resolver el problema. Y lo vimos cuando él fue a culpar, a hablar, a mentir, porque incluso estaba dando datos que obviamente eran mentiras de supuestos crímenes, de miles y miles que estaba hablando. Estuvo mintiendo y él no quiere resolver este problema. Y tu posición es muy coherente frente a lo que el mismo presidente Biden dice en sus declaraciones. El presidente Biden dice, yo invito a Donald Trump a que hagamos realmente algo en la frontera. Donald Trump dice, yo quiero esto, quiero montarme en el tema de más seguridad fronteriza, pero no de la manera en que los republicanos, que los demócratas lo están buscando. Entiendo perfectamente tu punto. Déjame preguntarle a este lado de la mesa, ¿cómo vieron al presidente Trump esta tarde allá? Un gran contraste con Joe Biden. Primero que Joe Biden está muy cómodo en un cuarto, ¿verdad? Un departamento que es cerrado con aire acondicionado y fue muy rápido. Fue algo para hacer un follow-up, tal como mencionó de la nada, super random, los wildfires que estaban sucediendo en Texas que no tienen nada que ver con el tema migratorio, que para eso fue que él fue a la frontera y que por otro lado está en Brownsville, donde no necesariamente en estos momentos se están experimentando esa cantidad de cruces récord que está sucediendo en Eagle Pass, que ahí fue Donald Trump a Eagle Pass y se fue y se reunió con el gobernador del estado, fueron y caminaron y estuvo horas ahí verdaderamente viendo lo que está sucediendo en esa frontera, que como vimos anteriormente el video como prueba y que él está viendo que sí, hay migrantes que todavía en estos momentos están intentando cruzar. Aunque de todas maneras tengo que decirte que ni Trump ni Biden estuvieron 1 a 1 con migrantes. Lo más cercano fue este encuentro, que lo ve de lejos y le dice, pero de resto ninguno de los dos está metido hablando con migrantes y preguntándoles sobre la situación. O sea que en términos del follow-up, yo creo que sería justo decir que los dos estuvieron ahí para un follow-up.
Pero ¿quién tiene verdaderamente las intenciones más genuinas? En este caso, yo diría que Donald Trump. No, claro que no. ¿Y sabes por qué? Porque desde el primer día que entró a la Casa Blanca, él se encargó en pasar aproximadamente 100 órdenes ejecutivas donde se dedicó para destruir todo lo que Donald Trump ya había establecido. Eliminó la política de permanecer en México, eliminó incluso una política que requería que se pudieran detener estas personas en la frontera y básicamente facilitó este sistema que ahora tenemos que está completamente overwhelmed, que es el sistema del asilo, y que están abusando de eso claramente. Permíteme saludar a Franklin. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí hay muchas cosas importantes que mencionar, pero sobre todo yo quiero enfocarme en algo. Sí, Joe Biden finalmente está aceptando que hay una crisis en la frontera. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente en su parámetro ideológico, político, sobre la seguridad de un país, ¿está esto dentro de sus prioridades? ¿O porque está viendo las encuestas, como la de Gallup, que ahora es la principal preocupación de los estadounidenses y sitúan a Trump por encima de Joe Biden en cuanto a quién pudiese solucionar esta crisis? Evidentemente es un tema únicamente político. Los dos son candidatos, así que hacen cosas pensando en la próxima elección. Pero sí me molesta esta idea de que, bueno, pero al menos sí, hay que enfocarnos en el hoy. ¿Cómo nos podemos enfocar en el hoy cuando Nueva York ya ha gastado miles y millones de dólares en refugio para migrantes? ¿Cómo nos podemos enfocar únicamente en el hoy cuando hay bandas criminales organizadas de países latinoamericanos, como mi país, Venezuela, aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo nos podemos enfocar únicamente en el hoy cuando hay americanos que han sido asesinados por inmigrantes indocumentados que no deberían estar en los Estados Unidos? Es injusto y lleno de poca empatía decir, bueno, pero al menos ya se está preocupando por la crisis. Y termino con algo rápidamente. Hace más de 290 días los republicanos pasaron una legislación de frontera, H.R. 2. Hay cosas de ahí que no me gustan y probablemente a ti no te gusten en absoluto, Heidi, pero no digas que no he hecho nada cuando esa ley pasó hace más de unos 290 días. Heidi, ¿cuál crees tú es hoy lo que se avanza en el tema migratorio, si es que en algo se avanza con la visita del presidente Biden a la frontera? ¿En qué se avanza? No se puede avanzar y por eso siempre he dicho... Pero el presidente es el presidente Biden. Ajá, exacto. Sí. Mira, que el presidente Biden haya ido a la frontera o que Trump vaya a la frontera no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es que tanto los demócratas con los republicanos, yo desde ayer creo que lo mencioné, esto es algo político, meramente político, porque ellos... También del presidente Biden. Lo dije, de ambos. Esto es algo político, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Lo que puede resolver el problema en la frontera es que los demócratas y los republicanos se unan y empiecen a acatar este problema, pero mientras Donald Trump le diga a los republicanos que no lo resuelvan, ¿es eso cierto? van a hacer nada. Él ya le dio la orden. Tiene posibilidad. Hay varias cosas que puede hacer el presidente. Primero, puede, presionar a México y a AMLO, como lo hizo Donald Trump, para asegurar más oficiales, incluso de México, de la frontera, y no permitir el acceso a inmigrantes. Puede implementar Remain in Mexico. Puede cambiar las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional. Por ejemplo, la idea de liberar inmigrantes bajo parol, que es una herramienta sobreutilizada en estos momentos. Eso es una política a discreción del Departamento de Seguridad Nacional, que es brazo, obviamente, del gobierno federal. Son muchas las cosas que puede hacer. Y para muestra un botón, Alejandro Mayorkas, en septiembre del año 2021, hablaba de las órdenes ejecutivas que habían removido las acciones políticas de Trump en el pasado. Heidi, evidentemente, porque lo hizo desde el gobierno federal. ¿Qué respondes a eso? En el 2018, Donald Trump hizo una rueda de prensa pidiéndole al Congreso que por favor pasara un proyecto de ley para acatar el problema en la frontera. Por un lado, le están diciendo a Biden que él necesita del Congreso, porque si lo hace, está actuando unilateralmente. ¿Sabes por Pero qué en el necesita? momento entonces que él hace acciones a través de las órdenes ejecutivas, entonces quiere ser un dictador. Pónganse de acuerdo, por favor. Claro, se necesita el Congreso para que dejen ya la política barata de que cuando entre una administración republicana o demócrata que se estén cambiando Entonces, las órdenes hagan su trabajo. Pero al final Hagan del su día, trabajo. Biden tiene la capacidad, como mismo dañó el sistema migratorio en este país, tiene la capacidad de repararlo él solito, unilateralmente, simplemente emitiendo las mismas Ahora sí órdenes puede ejecutivas tomar decisiones que tomó Donald Trump. unilateralmente. Es muy sencillo, no lo quiero hacer Pónganse claro, de porque acuerdo, no le por favor. conviene. Quieren que Es se- año que electoral. es un dictador cuando toma decisiones él solo y cuando él les pide al Congreso que resuelvan no quieren hacer nada. Permíteme.